Buenas tardes a todos, bienvenidos a una clase más de nuestro estudio sobre cultura del reino. Estamos terminando ya nuestro tema de evangelismo, ¿vale? Hablábamos al principio de esta parte de que, bueno, la iglesia no se puede expandir si no evangelizamos, si no hay ese compartir el mensaje de Cristo, ¿vale? Además hablamos de que era un mandato, fue uno de los últimos mandatos que Jesús nos dejó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿vale? Así que todo creyente, todo miembro de la Iglesia tiene que evangelizar, ¿vale? Evidentemente hay personas que reconocemos su ministerio de evangelismo porque se le da muy bien el evangelizar y tiene un don especial para la gente, pero todos tenemos personas a las que solo nosotros vamos a poder acercar ese mensaje, ¿vale? No sé si os acordáis que estuvimos viendo diferentes puntos en la clase, en las clases anteriores, de en lo que creemos, ¿vale? Lo último que estuvimos viendo es que Satanás, bueno, vimos que existe cielo y infierno, correcto, ¿vale? Existe el cielo y el infierno, eso es real, ¿vale? Y por lo tanto existe también, ¿qué? Satanás, ¿vale? Satanás es experto en la mentira, es engañador, es mentiroso, es, iba a decir copiador, pero no sé si existe eso. Imitador, plagia todo, copia todo. Si Dios creó algo bueno, Satanás intenta hacer la réplica en su lado, ¿no? Dábamos algunos ejemplos de que, bueno, nosotros creemos en la profecía, pues Satanás cree en la adivinación. Nosotros decimos que Jesús sana, pues los demonios hacen los trucos para aparentar que sanan, pero realmente son intercambios que hacen ellos. Ellos no pueden sanar 100%, ¿vale? Tú cuando vas al curandero, el curandero pide algo a cambio para poderte sanar, ¿vale? O bueno, necesitamos no sé qué de tu familia, o dame dinero, o te cambio, te sano de esta enfermedad, pero luego te viene otra cosa o aparece otra cosa. O sea, no existe sanidad 100% del lado de Satanás, ¿vale? Pero Dios sí sana 100%, ¿vale? Las sanidades que hizo Jesús fueron sanados 100% y gratuitamente, no a cambio de nada, ¿vale? Eso es como cuando Satanás tienta a Jesús, ¿no? Le ofrece cosas, pero a cambio de, ¿vale? Y el enemigo es así, siempre nos va a pedir algo a cambio. En cambio, Dios da todo de forma gratuita, ¿vale? Ese es el beneficio que tenemos. Y bueno, hablábamos de algunas citas, ¿no? De si resistimos al diablo, ¿qué pasa? Que él huirá de nosotros, se cansará, ¿no? Poníamos el ejemplo del que te está haciendo ahí bullying todo el tiempo y al final, si tú pasas de él, pues al final ya pasa de ti, de estarte vacilando. Y el diablo es igual. Cuando ya ve que no te ha podido quitar la fe, no te ha podido desanimar, pues ahí ya. Y ahí tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Que fue probado, Dios dejó que fuera probado en todo, y llega un momento que el diablo dijo, bueno, vale, ya está. Dios, ganas tú, porque este te ha sido fiel aún siendo probado y perdiendo todo, no ha perdido su fe, no ha perdido su confianza en ti, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa constancia, ¿vale? El diablo no se va a estar quieto. Cuanto más busques tú de Dios, más el diablo va a estar desanimándonos, probándonos, tentándonos. Hay cosas, ¿vale? No podemos justificar que todo lo que nos pasa es culpa del diablo. De si tú tienes problemas de carácter, pues no es el diablo, es tu propio demonio, como se suele decir, ¿vale? Entonces, no todas las cosas que nos pasan es culpa del diablo, pero hay cosas que dices tú, hombre, qué casualidad que me pasa esto, o justo discuto cuando me toca compartir, o justo pasa esto y llego tarde a la reunión, o hoy que me toca de Ujieres pierdo el bus, ¿vale?
pero no podemos tampoco decir, bueno, es que te has puesto enfermo por culpa del diablo. No, te ha pasado esto por culpa del diablo, ¿vale? Pero sí que él es experto en precisamente utilizar nuestras circunstancias y lo que está para atormentarnos, desanimarnos, presionarnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para eso está Cristo, ¿vale? La sangre de Cristo nos cubre, nos protege. El diablo puede presionarnos, puede tentarnos, pero la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos capacita para estar en la presencia de Dios, ¿vale? Y además somos coherederos con Cristo, somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios Satanás no les puede tocar. Puede vacilarnos, puede presionarnos, ¿vale? Pero no nos puede destruir, no nos puede robar lo que ya Dios nos dio, que es la salvación. Amén. Siguiente punto. Obviamente creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo y en todas sus manifestaciones, ¿vale? Hablar en lenguas, el gozo que a veces nos da el Espíritu Santo, el profetizar es fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Y nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu, ¿vale? Como dice ahí en Romanos 8, lo explica muy bien porque ahí en Romanos 8 habla de la obra de Jesús, habla de la muerte y de la resurrección, habla de los beneficios que tenemos, pero habla también de qué sucede con el Espíritu Santo ahí y en nosotros, ¿vale? En Hechos 1:8 que dice, cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Y el mismo Jesús antes de irse, cuando nos estaba dando ese mandato, también estaba diciendo, os conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y mayores señales le seguirán a los que creen. ¿Cierto o no? Es decir, que todas las cosas que hizo Jesús y que mucha gente vino al conocimiento y a creer en Jesús, mayores cosas que esas nosotros tenemos que buscarlas, perseguirlas y buscar que sucedan. No quedarnos de, bueno, ya leí un librito y ya está. Aunque a la persona que tú estás evangelizando a veces les cuesta el creer porque o te dicen de que, bueno, eso es porque a ti te han educado así, bueno, eso es porque la Biblia lo dice, pero hay una parte que es difícil de explicar. ¿Y qué parte es esa? La experiencia que tú tienes de forma íntima con Dios. Cuando te preguntan la típica pregunta de ¿y cómo sabes que es el único Dios y que es 100% verdad? ¿Verdad? Pues yo lo sé porque yo lo experimento, porque sé, porque hay paz en mi corazón, porque hay experiencias que yo he tenido con Él que no sé cómo explicártelo, pero sé que existe y que es real, ¿no? Eso es como cuando mis hijos a veces me preguntan, papá, ¿y Dios dónde está? Bueno, uno de nuestros hijos tuvo una experiencia ahí con el Espíritu Santo. Digo, eso es Dios, ¿no? Porque lo experimentó. Y hasta que uno no experimenta y no se atreve a probar, pues no sabe si Dios está o no está, ¿no? Buscadme y viviréis, buscadme y hallaréis, ¿no? Y nosotros tenemos que animar a que la persona tenga ese encuentro con Jesús, pero no solo la oración, sino una experiencia, ¿no? Uno cuando está buscando pareja necesita tiempo de conocer a la persona, ¿no? No es de, bueno, me encuentro con Pepito o Pepita y ya está, ¿no? Como las pelis de Hollywood, ¿no? De ese flechazo y ya está, no, con Dios no es si hay un flechazo, porque si hay cosas que a veces suceden cuando uno entrega su vida a Jesús, pero es un proceso de seguir conociéndole. Y Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Y por qué? Porque era necesario que viniera el Espíritu Santo para que explosionara la iglesia como explota ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Realmente todas las cosas que les suceden a los apóstoles es consecuencia de que el Espíritu Santo, que es poder de Dios, estaba en ellos, no sobre ellos, sino en ellos. Y el Espíritu Santo, según lo que creemos nosotros, es ¿quién?
Es una persona, pero ¿qué persona es? Dios. Entonces, si tú crees que Dios, el que te creó, el que te dio vida, está dentro de ti, ¿cómo no vas a creer que hay cosas que pueden suceder? Amén. ¿Soy yo? ¿Sí? No. No, no soy yo. Bueno, seguimos. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo, ¿vale? Es importante, igual que hablábamos de que hay que cuidar el templo, que hay que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo y no contristar al Espíritu Santo, ¿no? Hay que cuidar esa vida del Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos, creo, a ver si está bien, creo que es Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, ¿no? Sí. ¿Por qué este pasaje? Dice a toda criatura, a toda cosa nosotros estamos llamados. Y el Espíritu Santo allí donde va, ministra. Y tú estás llamado a ministrar el Espíritu Santo, a compartir el Espíritu Santo. ¿Tú cómo vas a hablar a otras personas o cómo no? O sea, a veces limitamos a hablar a las personas con nuestro idioma, pero hay a veces que hay cosas que pueden ser de forma sobrenatural. Dices tú, ¿cómo le voy a hablar a alguien que habla en chino o que habla en no sé qué o que habla en no sé cuánto? Hay cosas que los discípulos creían y se sorprendían de que, por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, la gente de ahí, ¿cómo escuchaba el mensaje que estaba dando Pedro? ¿En hebreo o lo escuchaban en otros idiomas? En otros idiomas, ¿vale? Entonces, así tenemos que creerlo nosotros. Va a haber momentos en los que tú tienes que ir a lo sobrenatural. A lo mejor la persona viene al conocimiento de la verdad por una oración que tú estás haciendo, o por una imposición de manos, o por una sanidad, o por algo profético, ¿vale? Dios nos llama a compartir el Evangelio a toda criatura, ¿vale? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿vale? Cuando una persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo, ya está. Pero uno tiene que orar para que esa persona reciba el bautismo del Espíritu Santo, es decir, las manifestaciones, el resultado de que el Espíritu Santo esté ahí, ¿vale? Y la vida de esa persona es transformada por medio del Espíritu Santo. Amén. Con lo cual, para nosotros, a nivel doctrina, es sumamente importante la vida del Espíritu y que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y a través de nosotros. ¿Vale? Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Jesús no está aquí. ¿Quién está en su lugar? El Espíritu Santo. O sea que sin el Espíritu Santo nosotros tampoco podemos hacer nada por nosotros mismos. De hecho, ¿quién es el que convence de pecado? Que lo hemos visto al principio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifieste en nosotros. En nosotros y a través de nosotros. O sea, el Espíritu Santo trabaja en tu vida, te ministra, te llena, te lleva a cambiar, pero tú también puedes ministrar y bendecir a otros a través del Espíritu Santo. Cuando tú estás orando, por ejemplo, con una persona y sientes algo, de orar por algo en específico, o a lo mejor estás orando solo, no está la persona, pero estás orando por alguien en específico y sientes
que la oración va en una dirección, ese es el Espíritu Santo el que está ahí diciéndote por dónde orar o qué orar. Amén. Amén. O cuando tú recibes una palabra profética, es el Espíritu Santo el que está trayéndote esa revelación, ¿vale? Entonces es sumamente importante tener esa comunión y aprender a entenderlo y a cuidarlo. Amén. Ok, siguiente. Creemos obviamente en el bautismo en agua, ¿vale? Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, y luego continúa diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, nosotros predicamos, la persona recibe, después lo que sigue es el bautismo en agua, ¿vale? El bautismo es como una confirmación de su decisión de seguir a Cristo y que representa el viejo hombre, lo entierras en el agua, el nuevo hombre sale cuando te levantas, ¿vale? Aquí todos estáis ya bautizados, ¿no? Sí. También importante, nosotros creemos, ya con esto terminamos esta parte de lo que creemos, en la Santa Cena. No creemos que fue algo que solo hizo Jesús, sino que nosotros como iglesia lo practicamos, ¿vale? No creemos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en la sangre, no, son símbolos que representan el cuerpo de Cristo y que representan la sangre, pero no son ni el cuerpo de Cristo ni la sangre, ¿vale? Porque hay otras religiones o confesiones pues que hablan como que hay un proceso y que se convierte y que realmente no, ¿vale? Pero sí que hay algo especial cuando nosotros practicamos la Santa Cena, que no hay que tomárselo a la ligera, que es un momento en el que recordamos el precio que pagó Jesús en la cruz por nosotros, que dio su cuerpo y su sangre fue derramada en nuestro lugar, ¿vale? Realmente tu cuerpo y tu sangre es la que tenía que estar en esa cruz por todos tus pecados, ¿vale? Y teníamos que estar condenados a muerte, pero Jesús venció a la muerte para darnos vida eterna, ¿vale? Abrió esa puerta para que no estemos ahí en el infierno, sino que estemos en el cielo como Dios quiso. Dios no nos creó a la ligera, sino nos creó para tener una comunión con Él, ¿vale? Entonces Él quiere que esa comunión se recupere y por eso manda a su Hijo, ¿vale? No quiero repetirme porque ya lo hemos dado al principio de este curso, ¿vale? Ahora sí, 3 recursos básicos para predicar, para evangelizar. Vale. El 1, la palabra de Dios. Esto no es que cojas y le digas, porque dice Salmos, porque dice Hechos, porque dice Proverbios y te vayas de listillo predicándole. Pues la persona se puede sentir, pues si vas de sobrado, mejor no me cuentes, ¿no? Pero sí, cuanto tú más lees la Biblia, más recursos hay. Entonces tú en la conversación puedes meter referencias de la Biblia, pero sin mostrarte de que tú sabes. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Tan detallado que en el libro tal, si tú lo lees. Claro, en plan de decirle, no, porque en la Biblia dice que no matarás y que no sé qué y que no sé cuánto.
pues se lo puedes decir de una manera, pues mira, nosotros lo que creemos es que la ley de Dios dice tal, 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 tal. Un ejemplo, ¿no? O estarle soltando versículos todo el rato y de memoria y con la cita. Pues no sirve, es mejor bajárselo a su nivel, porque a lo mejor es una persona que ni siquiera sabe lo que es la Biblia, o te va a decir, pues es que yo no creo en la Biblia, ya te ha desmontado todo lo que le estés diciendo, ya se fue. Porque si la persona a la que tú le estás diciendo, tú le estás hablando en base a la Biblia, pero él no cree en la Biblia, para él va a decir, vale, pues no tiene sentido para mí, ¿vale? Pero sí que va a haber poder en que tú nombres cosas específicas que dice la Biblia, ¿vale? La Biblia es palabra de Dios, entonces cuanto más cosas nombres la palabra de Dios, eso es como cuando tú oras, no es lo mismo orar por orar que orar metiendo texto, palabra escrita de la Biblia, ¿no? Uno toma autoridad cuando dice, Señor, porque en tu escritura dice tal, 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 por eso estoy orando conforme a esto, ¿no? ¿Se entiende? Yo me acuerdo cuando estábamos por casarnos, en un tiempo de oración que tuvimos, nos faltaba, no sabíamos cómo íbamos a hacer con la boda, el dinero y demás. Y yo me acuerdo que los dos tomamos autoridad de orar, Señor, tú eres un Dios que quiere a las parejas casadas y que hagan bien las cosas, así que tú tienes que proveer para que podamos dar ese paso. Tú tienes que acomodar los papeles y las cosas para que podamos dar ese paso. Y así pasó. Pues estábamos ya pensando de no sabemos qué vamos a hacer, como digo, Señor, esto es un mandato tuyo. Tú quieres que la gente se case, tú tienes, a ver, no proveer para la macrofiesta, ¿me explico? ¿No? Eso es como, necesito el coche, no sé, para trabajar porque tengo que ir a recoger pan todos los días para mi tienda. Pues Dios te va a proveer un coche, pero a lo mejor no te provee un Porsche. ¿Me explico? Pues a veces pensaba, no, es que no ha contestado mi oración. No, te ha contestado lo que sabe que tú necesitas. ¿Vale? Amén. Vamos a leer Lucas 8. Versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Léelo. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Correcto. ¿Vale? La palabra es la semilla. Entonces, a la persona le vas a tener que dar palabra. Le vas a tener que dar palabra. ¿Vale? Por eso la importancia de dentro de lo que tú estés hablando, mete la palabra, conoce la palabra. Y a su vez ahí está diciendo, a ti te han sido revelados los misterios. ¿Vale? Cuanto más lees tú la palabra, más recursos vas a encontrar para ti, pero también para compartir a otros. ¿Vale? Puede haber momentos en los que tú pienses, uy, este no se está enterando de nada de lo que le estoy diciendo. Pero esto es como la semilla. Tú cuando el sembrador salió a sembrar, ¿qué hacen? Tira la semilla, tira la semilla. Y nosotros, por ejemplo, tenemos, porque a los niños y a nadie le gustan mucho las plantas, entonces algo curioso que nos pasa siempre es que hay veces que dices, uy, te entra la duda de, ¿estará saliendo, la estaré regando bien? Y de repente, al día siguiente, uy, ya salió el brote. Y tú ya estás por coger y tirarla porque no ha salido nada, ¿no? Y a veces hay personas
con las que compartimos que a veces pasan así, a veces pueden ser días, a veces pueden ser incluso años de que tú no ves que sale fruto, o a lo mejor ni siquiera lo vas a ver, pero la semilla está echada. Y hay personas que uno lo nota. A mí a veces me pasa con personas en el ámbito laboral, ¿no? De que dices, uff, pero a veces poco a poco. Me pasó con un compañero hace años de mi primer trabajo que digo, pues en Dios nunca va a querer tal. Pero fíjate tú que hace 2 años me llamó para pedirme que estuviera en su boda y que compartiera la Biblia en su boda. Una persona atea. Sí, que digo, y era de los que más bullying en el trabajo haciendo comentarios y tal. Digo, pues, ¿cómo dan vueltas las cosas, no? De que podía haber hecho la boda de otra manera. Dice no, queremos que haya palabra de Dios en nuestra boda y que ores por nosotros. Digo, bueno, vale. No los casé porque no puedo casar, pero sí pude compartir. Y había, no sé si eran 200 invitados. Y hablé del Evangelio así de zasca. Entonces, uno no sabe de cuándo la semilla va a brotar. Por eso nosotros tenemos que echar la palabra, soltar la palabra, dar la palabra. Y a veces que vas a dar la palabra y la persona va a decir, vale, pues vale. Pero dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y hay personas, creo que os lo compartía, no sé si en este estudio o en el otro trozo que estuvimos viendo del servicio, pero nos pasó ahí en México con una persona que la mujer le leía al Señor, a su esposo, todos los días salmos. Y cuando llegamos nosotros recogimos el fruto de que la esposa había estado años leyéndole salmos, pero este hombre no cambiaba hasta que llegamos nosotros, oramos por él, por el bautismo del Espíritu Santo, y se liberó, se reconcilió con sus hijas, con su mujer, en ese mismo. Me ponen los pelos de punta. Y es así. ¿Casualidades? No lo creo. Quizás el hombre pues era como el faraón, ahí el corazón duro, y la mujer aún así leyendo salmos, hasta que rompe y quebranta. Y como dices, de doble filo que penetra hasta lo más profundo, así es la palabra de Dios. Entonces, por eso siempre nuestro mensaje, palabra de Dios, ¿vale? La palabra es fe, ¿vale? Según Romanos 10, 17, ¿vale? La palabra es la semilla, la palabra es fe. Sí. La palabra es verdad. Juan 17, 17. La palabra es fe. La palabra es verdad. Sí, Romanos 10, 17. Y verdad es Juan, ¿no? Sí, Juan 17, 17. La palabra también es sanidad. Maestro, da la palabra y sé que será sano. ¿Y dice Jesús? Levántate y anda. La palabra es alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén. La palabra es como leche de pecho. ¿En qué sentido? De que el recién nacido, ¿qué necesita? Leche de su madre, ¿no? Pues la persona que recién llega a Cristo, palabra, palabra, palabra. Tanto nuestros hijos espirituales como hijos naturales, palabra, palabra, palabra. Amén. No, o sea, algo que tiene la Biblia es que no se puede cambiar.
¿Me explico? Tú a una persona le dices no matarás y puedes... Pero si le llevas al libro, es que lo dice la Biblia. Ah, vale, que lo dice la Biblia. ¿Me explico? Entonces, por eso todo lo que hacemos en la iglesia, uno tiene que filtrarlo a la luz de la palabra. Porque así sabes que no se le está yendo a la persona o a mí, que estoy dando este estudio, no se me está yendo a la cabeza. Ah, bueno, es que lo que ha dicho Robert sí está aquí en la Biblia. Y lo pone aquí, y en este versículo, y en este pasaje. ¿Por qué? Porque es tu filtro. Porque la palabra no está manipulada, no está adulterada. La leche que da la mamá es de la mamá, sale de la mamá, no hay más. Pero tú la leche en polvo que dan a los niños en biberón, que a veces pues es una buena ayuda, no estoy hablando en contra, ¿eh? ¿Vale? Pero tú la puedes manipular, o sea, tú puedes echarle leche en polvo y venga, le echamos azúcar, o le echamos ketchup, o le echamos lo puedes cambiar al gusto que quieras, ¿vale? Pero la leche materna es leche materna y no hay nada entre el bebé y la mamá que lo pueda cambiar. Y nuestra vida, el llevarla a la persona, una vez que llevas a la persona a Cristo, es hacer que esté cerca de la palabra. Porque si no, uno se desvía, ¿vale? Y ese es el problema de cuando aparecen sectas, aparecen porque se han desviado, porque han manipulado la palabra, porque se han quedado solo con una palabra o con una interpretación, porque esa es otra. En el pasado la Iglesia ha abusado mucho, la Iglesia en general, de las personas que no sabían leer. Si a ti te dicen, ah, no, porque Dios me ha dicho tal, y eres el único que sabe leer e interpretar la palabra de Dios, pues puedes decir, me ha dicho que me hagas huevos fritos todos los días. ¿Vale? A ver, he puesto un ejemplo absurdo. Pero en la Edad Media, en la Antigüedad, se jugaba mucho con las personas, que ya lo hemos dicho. Se les pedía a las personas de o tienes dinero o no tienes hueco en el cielo. ¿Dónde pone eso en la Escritura? En ningún sitio. O te vas a la Virgen de no sé cuánto o no se te perdonan los pecados. ¿Dónde pone eso en la Biblia? ¿Me explico? Pero ya como se ha vuelto costumbre y nos hemos acostumbrado a qué es lo que hay, pues todos nos creemos esa palabra adulterada, esa versión que no es la versión que es de Dios. Amén. De hecho, incluso si tenéis diferentes versiones, porque esa es otra cosa que a veces las personas dicen, ah, bueno, vosotros creéis en la Biblia, pero ¿por qué tenéis tantas versiones? El punto es, son versiones de diferentes versiones traducidas. El contexto de la Biblia y el mensaje principal de la Biblia no se ha cambiado. ¿Me explico? Entonces también es bueno que cuando uno estudia, pues que pueda haber diferentes versiones, ¿vale? Porque a veces, pues no sé, pues la Biblia, por ejemplo, que dice lenguaje actual, pues cambia palabras para hacer que una persona que no conoce el contexto cristiano ni las palabras como están escritas lo pueda entender a su manera. Y a veces eso es una buena herramienta para alguien que está empezando. Pero ya cuando uno entra en profundidad de la Biblia, pues uno tiene que buscar, pues lo más fiel dicen que es la Reina Valera del 60. Y es la que normalmente aquí usamos para estudiar la Biblia. Pero luego tienes nueva versión internacional, nueva versión de las Américas, que añaden herramientas de estudio para estudiar la Biblia o para presentar el mensaje. Pero el mensaje original no se puede cambiar, ¿vale? El mensaje que Jesús murió en la cruz y vino a morir por nuestros pecados no lo puedes cambiar. La ley de Moisés no la puedes cambiar. El principio de cómo estamos aquí no lo puedes cambiar. Amén. De hecho dice que no añadirás a la palabra ni un punto ni una tilde. Amén. La palabra es espada. Hebreos 14:12 y Efesios 6:17. ¿Vale? Que ya no lo vamos a leer, pero ya lo estábamos comentando, ¿no? Que es esa espada de doble filo que entra hasta lo más profundo, ¿vale? ¿Por qué se dice que es cortante? Porque a veces cuando lees la Biblia es como si te estuvieran dando una bofetada, porque te sientes confrontado con tu pecado y con las cosas que tienes que cambiar, ¿no? Entonces es como que te meten la espada ahí
donde duele, ¿vale? Y a veces es así, ¿vale? Pero no solo nos podemos quedar con las cosas bonitas de la Biblia, hay que saborear. Eso es como el niño cuando le estás enseñando a comer, no solo puedes enseñarle a comer la hamburguesa, pues tendrás que comer hamburguesa, pero también la ensalada, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Yo tengo dos preguntas. Sí. Pero es con respecto a que terminaste el tema de la creencia de nosotros. Cuando comentaste, por ejemplo, de que nosotros creemos en el bautizo en agua. Sí. En el caso de que nosotros tuviéramos que ir, como en mi caso, que yo regresé a mi país, ¿no? Y tengo un mes para estar con mi familia y yo me empecino en que ellos conozcan la palabra y ellos creen. ¿Uno tiene potestad para bautizar también? ¿No? Lo recomendable es buscar el presentarle a alguien que se pueda encargar de ellos y que puedan, y que efectivamente. Pero si estás en un sitio que no hay nadie, que estás en la sierra y tal, pues es mejor que bautices que a que no bautices. No sé si me explico. Es otro contexto, es en otra situación, ¿no? Claro. Más alejada a tener una iglesia más cerca, un pastor, claro. Vale. Bueno. Y con respecto a la Santa Cena, yo una vez escuché o leí, no recuerdo bien, que se practicaba menos la partición del pan. ¿Cómo? En la Santa Cena, que se practicaba menos, creo que lo leí, pero es que no recuerdo en dónde. ¿Cómo que se practicaba menos? No Que entiendo. ya no se hace mucho esto de partirle el pan en la mesa, y ese contexto yo no sabía si hablan de partir. O sea, a nivel familia dices o en la iglesia. Es que yo creo que está O sea, muy amplia mi pregunta porque no la entendí. Claro, nosotros aquí pues la intentamos hacer cada X tiempo, no todos los domingos hacemos la Santa Cena, ¿vale? Porque además en la Biblia no pone Jesús hacerlo todos los días o hacerlo... dice, cada vez que hagáis esto, hacerlo en memoria de mí, como diciendo, tener este momento de recordarlo, ¿vale? Entonces, y aunque lo hacemos en la iglesia, tú también en tu casa seguro que partes el pan. Uno también se puede acordar de Jesús. De hecho, lo normal es que demos gracias por los alimentos en ese momento en nuestra mesa. Entonces, nosotros como iglesia sí partimos el pan y sí se sirve el vino y el mosto, pero de una forma simbólica, ¿vale? O sea, lo importante de ese acto, porque a lo mejor si estás en China y no tienes pan, tienes las galletitas estas, pues tendrás que hacerlo con galletitas. Lo que importa es en sí el acto en sí que estás haciendo, el ponerte a cuentas con Dios, el tener la memoria de que Jesús ha muerto y ha resucitado, ¿vale? O sea, no es que sea un pan especial y se horna, se hace de una forma especial, ni nada. Lo que importa es ese acto de recordar a Jesús. También puede ser que cuando yo asistí en Perú a una iglesia es que era muy grande y ya lo tenían el pan partido, o sea, así como tienen el vino servido, había dos bandejas que eran de pan y eran en cuadraditos y claro, eso pasaban, ¿no? Sí. Bueno, te pasabas así, todos pasaban, los ujieres estaban a los lados para seguir controlando. Sí. El pan ya estaba partido, no que lo... Claro, no es lo mismo la cena de los 12 que 2.000, 3.000 personas, ¿vale? Pero sí nosotros, por ejemplo, aunque la iglesia ha ido creciendo, intentamos el hacerlo todos a la vez, el esperar, el ir cada uno a su sitio. Bueno, alguna vez se ha hecho de que alguien vaya en representación de la casa y lo parte y lo comparta, ¿vale? Pero lo que importa es que creemos en la Santa Cena, creemos lo que instituyó Jesús en ese momento y de que no es que sea el cuerpo ni la sangre de Jesús, sino que es algo simbólico.
pero que no deja de tener un peso y una repercusión espiritual también, porque la Biblia habla de que cuidado de hacerlo a la ligera o estando en pecado, ¿vale? Ok, ya casi terminamos, ¿eh? Hemos empezado hoy un poco más tarde. Estábamos en que la palabra es espada. Os había dado las citas, ¿no? Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. ¿Vale? Y bueno, aquí pues enfatizar lo que decíamos, que es más eficiente al hacer mención a la palabra que ponerte a decir, cuestionar cosas, ¿no? Hay que intentar llevar nuestro mensaje acompañado de la palabra, sin hacernos lo que decía antes, ¿no? Sin ir, mira todo lo que sé, ¿no? Pero metiendo cosas que dice la palabra dentro de nuestro mensaje, soltando palabra, ¿vale? ¿Qué sucede cuando la persona recibe la palabra? También tú, al tener la palabra, tú también vas a discernir y a entender la palabra. Pero la persona, cuando tú le empiezas a soltar la palabra y empieza a llegarle, va a abrir sus ojos a lo que realmente está. Porque hay poder sobrenatural cuando tú estás usando la palabra. Ya no son las palabras de Roberto, no, es la palabra de Dios lo que está saliendo de mi boca. Entonces tú también tienes que creer que cuando tú estás soltando esas palabras hay poder. Pues sabes, Jesús está amado de tal manera que Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, incluido tú y yo, tengamos acceso al cielo. Y tú no le has puesto la cita de, es que en la Biblia, según he estudiado en no sé dónde, pero ya dentro del mensaje le has metido palabra, y que es palabra de Dios. Amén. La palabra es un espejo. Santiago 1:23. ¿A qué se refiere esto de que cuando tú estás leyendo la palabra sientes que eso es tuyo, que eso es para ti? ¿No os ha pasado escuchando una predicación o tal? Dice, eso es como si conociera el que está hablando o la Biblia, la que has liado o en dónde están, ¿no? Y es que es así, porque a veces es un espejo, ¿no? Es un libro vivo, la Biblia, no es un libro de historia como dicen algunos, ¿no? Por eso la riqueza que tiene, que el mismo pasaje hoy lo lees y recibes una cosa, mañana lo lees y recibes otra cosa, pasado mañana lo lees y recibes otra cosa, ¿vale? No sé, yo lo pienso en nuestro pastor que nos da revelación todos los domingos y está todo en la palabra. Dices tú, a ver, ¿no? Porque si fuera un libro de sermones dirías, bueno, pues ya se lo han debido de acabar. Pero no, siempre hay recurso, siempre hay recurso. Lo que Y a mí me sorprende es cuando viene otro y predica y tu padre dice, wow, yo no lo había visto de esa manera. O sea, ¿no? claro, Como es que yo ahí me quedo, digo, porque claro, tu padre, el pastor, como sí, lo que conoce, recibe revelación, todo, pero siempre hay algo que ¿no? Que correcto. aprender más y más, o que la Biblia el Señor a través de la palabra te quiere decir otras cosas. Sí. Es como un libro condicionado a cómo estás también. Porque depende de cómo estás, tú recibes la palabra de una manera o de otra, ¿no?
¿no? Y a veces uno ve las pelis y dice, bueno, esto solo pasa en las pelis. No, es que pasa con este libro. De hoy lo abres y lo ves de una manera, mañana lo vuelves a abrir y lo ves de otra manera. Porque es como que te está leyendo a ti el libro. Por eso lo de que es un espejo. Pues tú te estás viendo reflejado en eso, ¿no? Y hay promesas que de repente están escondidas aquí que eran para una época, pero tú de repente sientes que es para ti también. ¿Cómo es posible eso? Porque es palabra de Dios. Porque dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Y eso me da paso al otro punto. La palabra revela las intenciones del corazón. Y por todo esto es importante el memorizarla y aprenderla. Bueno, es como los médicos de urgencia. ¿Qué hacen? Llevan todas sus herramientas cuando van a atender a un paciente. Pues nuestras herramientas están escondidas en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo que va con nosotros. Porque el Espíritu Santo dice que tú cuando abres tu boca, Él la llena. ¿Pero con qué lo llena? Con lo que haya en tu interior, en tu corazón, es de lo que Dios, el Espíritu Santo, va a usar para que tú des palabra a otro, ¿no? Y a veces no es tan importante la cita, sino el contexto del mensaje. De repente, de versículos que has leído, yo, por ejemplo, soy muy malo para memorizar. Pero justo estás hablando con alguien y te viene algo que lo has leído en la Biblia y sabes que está en la Biblia y lo sueltas y lo das. Y es así, son recursos. Cuanto tú más te empapes de la palabra de Dios, más recursos va a tener el Espíritu Santo para usarlos a través de ti. Amén. ¿Se entiende? Sí. Ok, el punto 2. Este era el 1, era la palabra. ¿Os acordáis? Estamos viendo los recursos básicos para predicar. Pues, cómo no, nuestro testimonio. Bien. Uno, ¿cuándo le convence más el ver una película? ¿Tú verías una película o te comprarías algo que alguien te diga, oye, mírate esta película, pero yo no la he visto? ¿Alguno se atrevería? O cómprate la Thermomix, pero yo no la he probado, no sé qué tal funciona. Imaginaos un comercial ahí, ¿no? O cómprate este coche, pero yo no me lo compré porque encontré este que es mejor. No, ¿verdad? No convence. Pero si te llego y te digo, oye, mira, me he comprado la última Thermomix, he hecho unos pollos al horno, le ha encantado a mi mujer, a los niños, nos hemos pasado la tarde cocinando y ha sido espléndido, la tienes que probar. ¿Os convencería o no? Pues nuestro testimonio a veces es mucho más eficaz que el que le cuentes la última predicación o lo último que has escuchado en la iglesia. Porque las personas lo que quieren es ver en vida lo que tú estás hablando. O sea, de nada sirve que tú digas, no, porque Jesús hizo todo esto, vale, pero ¿a ti qué te ha cambiado Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que ha transformado? ¿Por qué dices que puede cambiar mi vida? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Me explico? Porque a veces también somos como muy privados de, ay, no voy a contar nada de mi testimonio, pero es que a lo mejor tu testimonio, aunque tú te avergüences, a la persona le lleva a identificarse. No sé si se entiende. Si uno, no sé, yo por ejemplo, en mi caso, yo pensaba, digo, ¿cómo va a ser algo bueno el haber pasado por este proceso de la enfermedad de la diabetes? Y cuando estuve en México o en Guinea, que me he encontrado diabéticos, les he podido llegar a ellos o conectar de alguna manera porque yo he estado en esa, y bueno, sigo estando, en esa postura, ¿no? Es decir, mira, a mí cuando me vino la diabetes me desanimó, entré en depresión, en no sé qué, no sé cuánto, pero he podido llevar mi enfermedad gracias a Cristo.
gracias a que sé que Él me fortalece, el que Él me anima, que es verdad, y también pues ser sincero a la persona, mira, pues hay días que aún así me sigue costando y tal, pero voy a Dios y pido ayuda y tal. Y entonces la persona dice, oye, pues es lo mismo que me pasa a mí, pues a lo mejor sí que tengo que probar lo tuyo, ¿no? Y a veces hay cosas que también estamos todavía en el proceso, no hemos salido de ello. Y eso también muestra de que Dios es parte de nuestra vida, no es solo que viene, te soluciona y ya está y se acabó, sino que es un proceso de vida, ¿no? Entonces es importante tener un buen testimonio. No sé si el otro día lo comentaba aquí o no, pero bueno, da igual. El caso es que a veces conectas con una persona que resulta que esa persona conoce a alguien que te ha conocido en otro sitio. Y dices tú, pues no sé si te habrá hablado bien o te habrá hablado mal, ¿no? Y ya luego piensas y dices, bueno, pues sí, habré hecho buena letra, ¿no? Pero es así, uno no sabe quién está mirando. Los que vivimos aquí en el pueblo, toda la gente del pueblo nos ve, los gobernantes, personas que han venido en la iglesia que no están, personas que han venido de visita a la tienda que quizás te han visto, pero luego te ven en la calle, personas del reparto. Hombre, si tú eres la del reparto, si eres tú el que estaba ahí en la iglesia el otro día. Entonces, está genial porque te saludan, pero ya te tienen fichado de que tú eres de la iglesia Manantiales y de que tú la atendiste tal día, entonces olvídate, lo voy a decir en argentino, olvídate de ya tener actitudes que no van, que no acompañan, porque ya estás en la mira de esa persona. Y para bien o para mal, nuestro testimonio puede hacer que la persona se acerque o se aleje. Bueno, mira, este cristiano que dice que va a la iglesia y está aquí todos los días aquí dándole a la botella, pues se te quita. Pues, y a mí me pasó, en uno de los trabajos que estuve, dice, no, hombre, sí, a Pepito le conozco y tal, ¿le conoces tú? Y yo dudé de decir si sí o si no. Digo, sí, bueno, no es amigo, pero sí le conozco, era alguien de la iglesia. Dice, pues mira la que nos ha liado, pues nos compró tal y no sé qué, y no sé cuánto y tal. Y menos mal que no dije de qué le conocía. Claro, porque yo oí el nombre y digo, sí, tal. Dice, ¿qué le conoces? Digo, sí, bueno, es conocido mío y tal. No di más detalles para ver si era algo bueno o tal. Pues le pusieron a caldo, digo, menos mal. Entonces, es importante nuestro testimonio. Cuando tú estás testificando cara a cara, pero también cuando estás alrededor. Hay gente que se puede acercar a ti simplemente por tu testimonio de vida, de cómo te relacionas, de cómo yo que tengo a mis hijos, pues lo pienso, ¿no? De cómo les corrijo en público, cómo les hablo, cómo les saludo. Porque hay personas que se fijan en esas cosas, que uno piensa que no te están mirando, pero te están mirando hasta cómo vas vestido, ¿no? No puedes hablar de que vas a la iglesia y vas hecho una de Efesio y no sé, de hablarle, no, sí, porque Dios es sumamente importante y tú vienes a la iglesia aquí pues sin arreglar y hecho un desastre, pero en cambio te invitan a una fiesta y vas todo arreglado, ¿no? Si Dios es lo más importante, tendrás que ir consecuente a la importancia que es, ¿no? Uno cuando va al trabajo pues intenta arreglar, se echa colonias y no sé qué, pues qué menos que ir a la iglesia arreglado y perfumado y puesto. Diferente es que vengamos a la iglesia a limpiar, que lo puedo entender. ¿Vale? Pero claro, no sé, imagínate que invitas a una visita a la iglesia y tú vienes en chándal y el otro viene de un contexto más conservador de otro tipo de iglesias y tú vas así a la iglesia. Sí, ¿qué pasa? Es que es domingo, es el único día que no voy en traje al trabajo. Entonces, la gente se fija en los detalles. Igual que cuando estamos de ujieres o estamos sirviendo en la iglesia, la gente se fija cómo tú sirves, cómo tú haces las cosas. Y eso puede hacer que la persona, como hablábamos en las clases pasadas del servicio, que la persona quiera servir o no servir.
Si te ve a ti todo el rato de, qué rollo, me ha pedido la pastora hacer esto y limpiar y no sé qué, la persona va a decir, pues para eso ya tengo a mi jefe, ¿no? O a mi marido o a mi mujer. Pero no, es importante nuestra vida de testimonio, ¿no? Es como los discípulos cuando Jesús les manda a que vayan de 2 en 2, cuando vuelven de toda esa experiencia, eran los testimonios. Y hicimos esto y nos pasó esto y vivimos esto. Y a veces las personas no es tanto que le sueltes la chapa de la Biblia, porque la Biblia dice, porque eres un pecador, porque no sé qué. No, ¿qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en mi vida? Lo que ha hecho Dios en mi vida es que yo estaba así, estaba tal, y ahora estoy así, ¿no? Y el testimonio no tiene que ser que te tires 2 horas, porque a lo mejor no tienes 2 horas para contarle todo, ¿vale? Pero sí el antes, el presente y a lo que vas, ¿vale? Antes, encuentro con Jesús y en lo que estás ahora y hacia dónde vas. Amén. Si queréis apuntarlo, son 3 partes de un testimonio. ¿Qué eras tú antes de Cristo? ¿Cómo te encontraste con Cristo? ¿Y qué estás haciendo ahora en Cristo? Primero, ¿qué eras tú Vale. antes de Cristo? ¿Qué eras antes de conocer a Cristo? Ya. ¿Cómo conociste a Cristo? O sea, tu encuentro con Cristo. ¿Y qué estás haciendo ahora con Cristo? Sea. ¿Vale? Clase de sea. Sí, tal cual. ¿Vale? Bueno, ahí como referencia tenéis en Hechos 26 el testimonio de Pablo. Él habla, no lo vamos a leer, pero si lo queréis leer tranquilamente, él cuenta todo su testimonio ahí. A mí me gusta mucho el testimonio de Pablo, lo he leído varias veces. Sí, nos da un rapapolvo a todos. Sí. Pero tú lo dices, tú lo piensas y dices tú, ¿Pablo que era perseguidor de la iglesia? Muchos cristianos tendrían que decir, mira, yo paso de ti, tú mataste a mi madre, a mi tío, a mi no sé qué, y ahora vas aquí de listo de... Pero Dios transformó su vida, el Espíritu Santo transformó su vida y ahora nosotros leemos sus cartas para saber cómo hacer iglesia. Entonces eso te lleva a entender, a decir, es que Dios eres tan grande que hasta el mismo Pablo que era perseguidor y matador de cristianos, tú le convertiste. Así que ¿cómo no vas a convertir mi vida? ¿Cómo no vas a convertir la vida de Pepito? ¿Cómo no vas a transformar a ese que piensas que no necesita a Cristo? Dios lo puede hacer. ¿Vale? Y nuestro papel es llegar a abrirles los ojos. Quizás en ese momento no van a hacer la oración ni se van a entregar, pero presentarle el mensaje de salvación. Amén. 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 Yo cuando leí la primera historia, la conversión de Pablo, tenía mucha cólera cuando leía que él estaba viendo y había permitido la muerte de Esteban. Y todavía le ponen el nombre. ¿Por qué le mencionan tanto en la Biblia? ¿Y qué pues era el protagonista? Ahí. Era el autor. Pero también la gente se fija en lo que tú eras antes. Porque a mí me pasó con una persona en la iglesia, gente de la calle, del pueblo. Oye, fulanito está en la iglesia, está. Tú lo hubieras conocido antes. Yo digo, bueno, yo lo conocí ahora aquí que está en Cristo y eso. Ya. Pero bueno, también es bueno el conocer el pasado de las personas. Una forma de conocer a nuestros hermanos en la iglesia es precisamente conocer, saber. Pues eso te lleva a entender todavía más el amor y la gracia que Dios tiene sobre nosotros, porque a veces eso no lo valoramos. Y me estoy emocionando por eso, ¿no? Pues eso te lleva a ver, decir, Dios, si esta persona estaba así y ahora está así, y yo no le conocí como estaba, eso ha sido tu gracia y tu misericordia. Y bendito el momento en el que tú sacaste a esa persona
de ese lugar, porque a veces hay personas dentro de la iglesia, personas que están drogadictos, matrimonios que están a punto de reventar o reventados, y ahora tú les ves y su matrimonio bien, su relación con Dios bien, sirviendo en la iglesia, y es solo misericordias y eso es solo Dios. Y si no, dime qué es. Es solo Dios, no es un poder sobrenatural, ni es irse a la Meca, ni es irse a no sé dónde. Es Dios, es el Espíritu Santo obrando en la vida de una persona. Porque Dios no ve lo que nosotros vemos, ¿no? Eso es como cuando va el profeta a elegir a David, ¿no? No mires su apariencia, tú mira el interior, que es lo que yo estoy viendo. Y nosotros cuando vamos a evangelizar tenemos que lograr ver el interior de la persona. Pues va a haber personas que tú no, y lo iba a decir en mexicano, tú no das un peso, tú no das un euro por esa persona, no estás dispuesta a hacer nada por esa persona. Y dices, si este no se merece nada, ni que le diga hola siquiera, todos los días me está molestando y no sé qué, pero quizás es la persona que más necesita a Dios, porque hay personas que se muestran de una manera hacia afuera, porque lo de dentro está, que Dios tiene que limpiar y obrar y reparar y reformar, ¿no? Eso es como una casa, tú puedes ver la fachada estupenda, limpia, pero entrar dentro y que estén todas las paredes reventadas, sin azulejos, sin suelo y sin nada, solo fachada. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es un escáner, que, Señor, muéstrame qué es lo que necesita esta persona. Y a veces es un reto, porque a veces son personas que estamos todos los días con ellos. Y dices tú, bueno, Señor, todavía. Pero tenemos que tener ese amor y esa misericordia que Jesús tenía, de atreverse, ¿no? Me imagino ese momento de la mujer cuando le iban a apedrear, no sé cuántos estarían ahí para apedrear a la mujer. Pero Jesús se atreve y entra en valentía y dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y rescató una vida que para la sociedad estaba perdida, se merecía la muerte y había hecho algo horrible. Pero aún así Jesús dijo, aquí estoy yo. Y eso es lo que ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a guardar ese mensaje y no compartirlo? Lo que pasa es que, claro, compartirlo, pues al final acabas en la mira de todos y que seas medido en consecuencia de tu mensaje, ¿no? Al final el que se pone ahí en el púlpito comparte, o el que está en este puesto que estoy yo explicando algo, vas a ser medido. Porque lo que tú estás diciendo lo tienes que vivir y lo tienes que aplicar y lo tienes que experimentar. Entonces la persona que tú estás evangelizando también va a esperar que lo mismo que tú le estás diciendo que haga, que tú seas el primero en que lo vivas y lo compartas. Amén. Sí. Digamos, se evangeliza una persona. Esa persona toma la decisión de aceptar. Hacemos la oración de fe. Empiezo a tomar asunto en decirle cómo se lee la Biblia, explicarle la Biblia, le doy una Biblia y le ayudo a que empiece a leer la Biblia. Pero me imagino que hay un tiempo determinado para que esa persona también empiece a hacer sus cosas. Ya que empiece a caminar, creo, ¿verdad? Vale, la pregunta es, ¿Cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que uno estar con esa persona? No hay un tiempo, pero sí que uno tiene que intentar animar a la persona a volar sola. Es decir, tú no puedes, el devocional, el tiempo con Dios mínimo, lo tiene que hacer cualquier persona. Sí que es verdad que hay personas, Jesús fue maestro hasta que se fue y seguirá siendo nuestro maestro. Y un padre, por ejemplo, aunque tú te casas, tu padre sigue siendo tu padre y tu madre sigue siendo tu madre. Y siguen teniendo la capacidad de darte consejo y tú como hijo ya decides si aceptarlo o no. Pero también un hijo, aunque esté casado, también a veces recurre a los padres para pedir consejo, de oye papá, me pasa esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces uno tiene que acompañar a la persona, pero no hacerla dependiente,
siempre oye, sino animarla. De, oye, mira, sé que hemos estado quedando todos los días y tal, pero es bueno que tú también vayas estudiando y que tú me cuentes lo que has leído en la Biblia, ¿no? Y yo a veces cuando he discipulado a personas, de, oye, mira, vamos a empezar a leer este libro juntos y la próxima vez que quedemos tú me cuentas tus conclusiones, en lugar de dárselo ya masticado. Entonces la persona va cogiendo de decir, ah, vale, pues ya me lo voy haciendo, ¿vale? Entonces, el cuándo, pues, a ver, si es una persona muy absorbente y que ves que ya le has dado todo y que no suelta, pues llega un momento que sí que hay que decirle, oye, mira, ya, porque dice la Biblia que no echemos perlas a los chanchos, ¿no? Hay personas a veces pues que llevan todo el tiempo y que por mucho que le has dado consejería y le has dicho no cambia, Aunque ya haya aceptado. pues, Aunque ya haya hecho la oración de fe. O sea, no estoy hablando de decirle ahí te quedas, pero llega un momento en el que tú no puedes estar gastando el mismo tiempo a alguien. Si tú ya le has mostrado y sientes que tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer, llega un momento en que tú tienes que invertir tu tiempo y tus recursos en otra persona. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí. No es en plan de que llegues mañana y le digas, oye, mira, ya está, apáñatelas. ¿Vale? Es un proceso. Eso es como los pájaros. A ver, al que llega un momento que la mamá, cuando ve que el pollo no se atreve, al final sí que lo tira y lo lanza porque sabe que puede volar, pero no se atreve a volar. Entonces hay personas que a veces sí que hay que empujarlas un poquito de, oye, mira, atrévete a volar, pero a veces en ese proceso hay que todavía estar un poco pendiente, ¿vale? No es en plan de hasta aquí y ya está. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Ok. Dos enemigos de tu testimonio. Ya terminamos, ¿eh? Si me dais 5 minutitos más, terminamos. El primero, el diablo, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Va a querer tumbar, estropear y manchar tu testimonio. ¿Cómo? Pues haciéndote pecar, tentarte, ponerte presión, llevarte al límite, ¿verdad? En esos momentos que perdemos el control a veces. Y luego hay personas también que son muy pícaras, ¿no? En el sentido de que saben que tú no te puedes alterar, tú no puedes contestar mal, tú no tal. Y, bueno, venga, vamos a poner a prueba al cristiano de turno, ¿no? Y lo digo por experiencia. Que tú ya sabes de que la persona te está poniendo en una situación solo para ver cómo reaccionas, ¿no? O a veces sacan temas polémicos para ver cómo te defiendes, ¿no? Nosotros, los cristianos, no somos tontos, ni somos menos listos, ¿vale? El ejemplo está ahí de Jesús cuando entra al templo, él sabe poner a la gente en su sitio. Entonces no hay que ir de pobrecito de yo no contesto, yo no... Pero sin llegar al extremo de pecar. Dice, airaos, pero no pequéis. El pecar, que es cuando ya pierdes el control absoluto de la situación. Pero obviamente si alguien te está difamando y te está hablando mal y está levantando falso testimonio, llega un momento que tú tienes que decirle, oye, eso que estás diciendo no es así. Estás hablando de mi persona y me estás ofendiendo. ¿Vale? O sea, respetamos, pero... ¿Sí se entiende? Sí. ¿Vale? Pues hay personas que se creen que porque somos cristianos, pues eso, que tenemos que ir con la cabecita así de que me como todas las collejas que me deis. ¿Se entiende? ¿O no? Tengo a Pasi aquí haciéndome examen. Y ahora, ¿cuál es el otro enemigo? ¿Quién creéis? ¿Lo digo? El segundo enemigo eres tú mismo.
que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Cuida tu vestimenta, cuida tu forma de hablar, cuida tu forma de actuar. Por mucho que hables bien y esté estupendo tu mensaje, tu forma de actuar puede poner en duda tu testimonio. Y tu mensaje. Sí, porque Dios es amor y tal, y al rato estás pegando un grito, a ver tú, no sé qué. Ya lo has estropeado todo. No, hay que ser paciente y tienes cero paciencia. No hay que ser manso y no puedes ser manso. ¿Vale? Y el punto 3, ¿vale? Ya hemos cerrado, hemos hablado de los 3 recursos básicos, sea la palabra, el testimonio y el punto 3, que ya lo hemos comentado un poquito antes, el Espíritu Santo. ¿Vale? Y el Espíritu Santo más tu palabra, más el testimonio, el pack completo. ¿Vale? El Espíritu Santo es el que nos habilita a predicar el Evangelio. ¿Vale? Ahí en Hechos 4 está, creo que es Pedro, que se pone a dar un mensaje, un sermón, después de que es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que esta persona que negaba a Jesús, ¿vale?, de repente coge el valor de hablar, pero sin pelos en la lengua y sin vergüenza ninguna? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces tú no pienses que eres tú solo cuando vas a predicarle a alguien. Va el Espíritu Santo contigo. Va el poder de Dios contigo. Entonces no hay nada que te pueda frenar, ¿vale? Estoy perdida. A ver, ¿Cómo? Dos, A ver, dos enemigos de tu testimonio. sí, El diablo y tú mismo. sí. Y el Espíritu Santo. Es el punto 3 de los 3 recursos. Y es que me encaja aquí con los enemigos. Vale. Obviamente, tenemos que confiar que el Espíritu Santo también nos ayuda a vencer las cosas que nos intimidan. ¿Qué cosas nos intimidan? Pues a veces te puede dar vergüenza hablar en público, ¿vale? No te atreves a hablar a un extraño, que eso nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar? Pues tienes que creer que el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para atrever a romper ese hielo, ¿vale? Esa frialdad, ¿vale? Hay otra persona que evangeliza mejor que tú, eso lo pensamos todos, es que yo no soy bueno para hablar, es que no se me da bien para hablar, es que no sé qué decir, es que mira a Pepito que ha traído a 4 a la iglesia y yo ninguno. Todas esas cosas son intimidación, no es el diablo, ¿vale? Son presiones que tenemos nosotros mismos y que tenemos que vencerlas en el Espíritu Santo, ¿ok? Y cada uno sabrá lo que le frena. Lo que te frene, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, lo tienes que lograr vencer, ¿vale? Eso es como una madre o un padre, ¿no? Cuando uno ve a su hijo peligrar, ¿qué hace el padre o la madre? Te sale fuerza de donde sea, la paciencia de donde sea, para resolver ese conflicto o sacar a tu hijo de esa circunstancia, ¿no? Pues aquí tú tienes que pensar que tú estás en un incendio y tienes que salvar a esa vida de ahí. La persona está en el infierno. Cuando tú piensas que la persona está en el infierno y que lo que tú digas puede cambiar esa condición, van a salir los recursos de donde sea para hacerlo, ¿vale? No quita que haya días que lo consigamos y días que no. Pero tú tienes que tener esa mentalidad que todas las personas que tú te cruzas todos los días
dependen de tu testimonio y de lo que tú digas para que puedan cambiar su condición. Amén. Uno de los gigantes que tenemos a la hora de predicar es nuestra propia inseguridad. Nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos el mejor mensaje y que Dios cuenta con nosotros para darlo. ¿Vale? Díselo al de al lado. Tú vales para dar el mensaje. Tú eres válido para dar el mensaje. Roberto, una pregunta. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, yo trabajo con ancianos, ayuda a domicilio, o sea, voy a sus casas y yo la verdad mi trabajo lo hago como para el Señor. O sea, no que les hago lo mejor que yo pueda ¿no? Para que por el testimonio, y verdad, todos encantados conmigo, pero cuando les empiezo a hablar de pues ahí como que se frena. Digo, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho la Iglesia Católica? Porque ellos, la mayoría, pues son... Y claro, yo les hago ver también, o sea, cómo han prosperado no solamente ellos, sino sus hijos. Porque tú, ¿no? Has sido ¿no? Dios ha estado también contigo, les hablo todo. Y te ponen pues los peros y que no, ellos creen en la Iglesia, en el y ya no te dejan ir a más. No te dejan. Entonces, ¿cómo vas entrando más? Es que es... Cuando hay personas que están dolidas por la Iglesia, yo les presento el Evangelio directamente con Jesús. Pero o sea, no no hablo... dolidas con la Iglesia, no, sino que ellos creen en eso. O sea, ¿no? Que no quieren, o como decir, como que oír si otra tú cosa. fueses como una secta, que tú les estás llevando a otra cosa. No, pues entonces lo que hay que hablar... Mira, yo no te estoy hablando de una secta, yo te estoy hablando de tener una relación con Dios directo. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No es ni un cura, ni un pastor, ni un nada. Lo que importa es tu relación con Dios y lo que te va a salvar es tu confesión con Dios. No el que vayas 20 veces a la iglesia o sea, sin ofender. O sea, yo hoy se lo he dicho a una persona. Digo, tú puedes decir lo que quieras de las religiones. Digo, yo aquí no estoy hablando de religión. De lo que te estoy hablando es de Dios. Digo, porque cuando te mueras, quien va a estar ahí no va a estar ni el que te ha recibido en la iglesia evangélica, ni en la católica, ni en donde sea. Eres tú cara con Dios. Entonces, si tú no te has atrevido a conocer a Dios y a arrepentirte, pues no vas a tener esa oportunidad de estar en el cielo. ¿Me explico? Obviamente, cuando una persona ya entra en los caminos del Señor y se le abren los ojos, sí que hay que decir, pues como dice ahí la Biblia, de que es bueno que te congregues, que no dejes de congregarte. Pero tiene que haber primero ese acercamiento a que la persona se arrepienta y se encuentre con Dios. Eso es lo más importante, que es lo que hablábamos al principio, de no pisar minas, ¿no? De abrir temas en los que no vamos a resolver. Si la persona no llega al arrepentimiento y no cree en la Biblia, por mucho que discutas de si la Biblia es verdad o no, si no se le abre no va a haber entendimiento. Entonces la única forma es llevarle a arrepentimiento y a conocer a Jesús. Y presentárselo mira, yo te lo comparto porque es mi experiencia. Igual que otra persona te habla de un equipo de fútbol y te intenta convencer de su equipo de fútbol, yo quiero presentarte lo que para mí es importante, que es conocer a Jesús. Entonces, es esa manera. Sí que es verdad pues, que hay personas pues, que con los años y por malas experiencias es muy complicado, pero es el Espíritu Santo el que tiene que convencer. Y es orar. Y a veces es, mira, mejor si quieres no hablamos más, pero sí déjame orar por ti, o sí déjame hoy bendecir los alimentos o bendecir, y en detalles así que vean que es diferente, que no estás intentando sacarles, lo que estás intentando es presentarles a Dios, no cambiarles de su religión. ¿Me explico? Pero sí, a veces, sobre todo con las personas mayores, que está sumado religión más tradición, es complicado el llegar el mensaje.
pero es mejor evitar el entrar en diferencias. No, porque en mi iglesia, porque tu iglesia, porque no sé qué. Ahí se lía y ya ahí lo que prima es el mensaje de Jesús y el llevar a la persona a confesar sus pecados y a arrepentirse y a conocer a Dios. Y a veces hay personas que en casos tuyos aquí no, pero en otros sitios he conocido que lo que hacen es leer la Biblia. Y, oye, mira, vamos a empezar a leer Salmos. Y su Biblia, no nuestra Biblia, porque luego te dicen, no, es que tu Biblia es diferente. No, mira, te voy a leer lo que dice tu Biblia. Y ahí, y lo que hemos dicho es otro recurso. Y es otra forma de, oye, ¿te importa si leemos Salmos juntos? Y ya está. Entonces, tú ya estás haciendo acercamientos, porque tú estás leyendo su propia Biblia, que tiene lo mismo que nosotros. Entonces, con cada persona va a ser una estrategia y es el Espíritu Santo el que nos va a dar la estrategia. ¿Hemos probado una cosa? Pues buscamos otra forma. Ya de alguna manera tiene que llegar el mensaje. Amén. Amén. Vale. Dentro de esto del Espíritu Santo, con esto ya termino, que se me ha olvidado comentarlo antes, pero la obra maestra de Satanás es la típica frase de que la gente no cree en Jesús. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien no cree en nada ni en Dios, es lo que más cuesta llevarles a creer, pero no es imposible, ¿vale? Dice la Biblia que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, nublado, no son capaces de ver por sí solos. Eso es como cuando alguien está en la niebla, entonces nosotros tenemos que despejar la niebla. ¿Cómo? Presentándoles la palabra y presentándoles a Jesús, ¿vale? Y sobre todo las nuevas generaciones cada vez son más, creen en todo, pero no creen en nada. No sé si me explico. Tú les puedes contar de todo, pero en cuanto hablas de Dios y de Jesús, no, en eso no creo. Pero si crees en Buda, en los chinos, en la comida, en el ayuno no sé qué, en no sé cuánto. Pero si tú hablas de Dios es que eres rarito, ¿no? Pero bueno, como hemos estado hablando del Espíritu Santo, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Acordaos de que es el Espíritu Santo también el que convence a la persona, no solo nos usa a nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que trae convencimiento a la persona, ¿vale? Por eso es importante. Y el Espíritu Santo nos da dones, ¿vale? Nos da capacidades que se usan también para evangelizar, ¿vale? Don de ciencia, don de profecía, don de hablar en lenguas, son recursos que nosotros también vamos a poder usar, ¿vale? Ahí en el libro de Hechos, si lo leéis, que hago publicidad también, tenemos el estudio de Hechos, que pronto lo subiremos a YouTube. Pero ahí en el libro de Hechos tú ves que en todos los momentos que Pablo está predicando y compartiendo y que los discípulos están predicando, hay manifestaciones del Espíritu Santo. Los acompaña con señales, con prodigios, con discernimiento, ¿no? Hasta en la misma conversión de Pablo vemos también que hay revelación por parte de Dios para saber dónde está y encontrarse con Pablo. Pablo no. ¿Cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre. No, bueno, se me ha ido el ejemplo que os iba a poner. Prefiero no decirlo y meter la pata que decirlo y... ¿Vale? Pero hay muchos momentos en la Biblia en la que es el Espíritu Santo el que trae revelación. Y a veces nosotros no estamos con la persona, pero sentimos el orar por algo. O percibimos que tú estás hablando por la persona, pues está como enfadada, está como no sé cuánto. Pues quizás no eres tú,
es el Espíritu Santo que te está llevando a sentir algo por la persona. O de repente justo la persona te habla de algo y engancha con algo que tú has vivido. Y entonces quizás es el puente que se está creando ahí para que tú digas, ah, pues sabes que yo también pasé por eso y viví esto y no sé qué y no sé cuánto. Pero Dios me restauró y me transformó y tal. Y entonces hay como ventanas que se abren, que es el Espíritu Santo que las abre, ¿no? Es como un portal para que tú puedas meter el mensaje, como en las pelis, meter el mensaje y salir. Y a veces que son solo segundos o minutos que la persona está abierta, entonces tú sueltas y ya que la persona decida, pero hay que intentar soltar la palabra y dar el mensaje. Y si la persona entra en bucle, por lo menos dejárselo claro una vez. Decir, mira, Jesús te ama, Jesús dio su vida por ti para que, dice la Biblia, que si tú confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, eso te da derecho a entrar en la vida eterna. Y es lo que te quería decir hoy. Y ya te puede volver otra vez a las diferencias o a lo que te quiera preguntar, pero tú ya, tu deber está hecho, ya le soltaste, ya le dijiste. Porque luego cuando, si no es en ese momento, cuando esté, se acordará de eso. Ah, Pepito me dijo tal, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? A ver, realmente tengo muchas más cosas acerca del Espíritu Santo, pero no sé si habéis visto con el pastor algo del Espíritu Santo en Cultura del Reino o no. ¿No? Sería a lo mejor un tema para abrir, ¿vale? Pero sí que sepamos que el Espíritu Santo ahí, si leéis Hechos, queréis ejemplos de evangelismo, de palabra acompañado de Espíritu, en Hechos tenéis ahí muchos ejemplos. ¿Tenéis alguna duda del tema de evangelismo? Vale. ¿Todos tenéis más o menos claro vuestro testimonio? ¿Lo habéis preparado alguna vez? Yo siempre que trato de hablar de la palabra, pongo ejemplos de mi vida, de cómo fui y cómo yo me siento cambiada. Entonces, yo tampoco soy buena de memorizar. No, pero es... Pero yo estoy, pero en la Biblia dice, como tú mencionaste hace rato, pero en la Biblia dice, no sé en qué parte de la Biblia, pero ahí está, pero dice exactamente, y me acuerdo 2 líneas. Bueno, si no te acuerdas, puedes decir la palabra de Dios dice o... No, yo siempre termino diciendo, pero es la palabra de Dios. Yo siempre digo eso, es la palabra de Dios para que sepan que yo no me lo estoy inventando. Que sepan que yo, como le acabo de comentar a la hermana, le digo, yo me he propuesto este año leer la Biblia 2 veces. Le digo, porque tengo necesidad, hambre, de conocer su palabra, pero es que no me memorizo en Lucas, el tal y el versículo. Pero sí se me quedan las frases, se me quedan. Yo digo, ahora no se me viene nada a la mente, pero si tocáramos un tema específico, es como que y sale la revelación del Espíritu y de repente estoy diciendo algo de la Biblia. Eso es lo que estábamos diciendo. Si tú alimentas, hay recursos. Tú quizás ahora dices, pues es que yo no sería capaz de predicar ahora a alguien, no se me ocurre cómo, pero cuando llega el momento es cuando afloran los recursos. Lo mismo pasa cuando uno está predicando. Tú te preparas un bosquejo, pero hay muchas cosas que te puedo asegurar. Yo cuando me ha tocado, he tenido la oportunidad de compartir en la iglesia, o hoy mismo, ni la mitad de las cosas que os he dicho están en las notas. ¿Por qué? Porque son recursos que trae el Espíritu Santo y dices, pues ya que estás hablando, ¿por qué no pones un ejemplo de esto? Y dices tú, ah, vale, pues lo pongo, pues lo digo. A ver, no es que no sé cómo explicarlo, pero después cuando piensas dices, pues ha tenido que ser el Espíritu Santo, porque ni yo he caído en eso, ni se me había ocurrido, ¿no? O a veces cuando estás ministrando pasa también, de que de repente vas a orar por alguien y sientes algo y dices, ¿y esto de dónde ha salido? Pues es el Espíritu Santo. Y esas cosas, todos estamos llamados a movernos en esas cosas. Y hay que soltarse. Y hay que atreverse a creer de que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hasta aquí, evangelismo de cultura del reino.